Estudio de los circuitos eléctricos en régimen transitorio, parte 1. Temas a desarrollar. Capítulo 6. Estudio de los sistemas eléctricos en régimen transitorio. Comenzaremos haciendo una introducción. Trataremos el tema de conmutación, régimen eléctrico, comportamiento de los elementos ante conmutaciones, leyes de la conmutación y las condiciones iniciales. Bibliografía recomendada. Para esta parte del curso, como bibliografía recomendada tenemos los siguientes libros: Fundamentos de circuitos eléctricos de Alexander Sadiku, capítulos 7 y 8, Circuitos eléctricos y magnéticos de Sobrevilla, capítulos 6 y 9, Energía e Ingeniería de la Energía Eléctrica, libro 1, Circuitos de Sobrevilla, capítulo 1-4. El contenido de este video puede verse en el archivo de red ubicado en el campus según la dirección indicada en la filmina. Introducción. En la teoría de circuitos y redes desarrolladas hasta aquí, se ha supuesto tácitamente que aquellos operaban bajo condiciones conocidas como de régimen permanente. El criterio con que definimos el régimen mencionado es el siguiente. Un circuito se encuentra operando bajo condiciones de régimen permanente cuando los valores eficaces de tensión e intensidad de corriente se mantienen constantes. Surge así el siguiente interrogante. ¿Qué efectos se producen en caso de una alteración súbita de los valores de los parámetros o del modo de funcionamiento del circuito? Tales variaciones pueden consistir en una brusca inserción o remoción de un componente pasivo o de una fuente de fuerza electromotriz. ¿Qué importancia tienen los circuitos L y C? El estudio del comportamiento de circuitos lineales que contienen uno o más elementos capaces de almacenar energía, tales como un inductor o un capacitor, resulta de considerable importancia por dos razones. Para conocer cómo se comportará el circuito al aplicársele la excitación. Y B, cuando hay presentes dos o más de los mencionados elementos, deberá poder preverse la ocurrencia de oscilaciones peligrosas a medida que el circuito cambia de un estado de energía a otro. Tanto en un inductor como en un capacitor, la energía almacenada no puede variar instantáneamente. Una variación de la energía almacenada en el circuito deberá ocurrir en forma gradual. Además, el cambio no podrá producirse de manera discontinua. Deberá, pues, transcurrir un periodo de tiempo durante el cual la energía almacenada cambie desde un cierto nivel inicial a un nuevo valor final. Si la corriente y la tensión permanecen constantes, las energías recién citadas también permanecen almacenadas en los inductores y capacitores e invariables mientras esa corriente y esa tensión no varíen. Si la corriente y la tensión varían sinusoidalmente, las energías de los campos eléctricos y magnéticos también varían, constituyendo lo que se estudió como potencia reactiva. Precisamente, el transitorio es un fenómeno que tiene lugar entre dos condiciones permanentes o de régimen permanente diferentes entre sí. Normalmente, los fenómenos transitorios tienen lugar en los circuitos eléctricos debido a operaciones de conmutación, es decir, por el cierre o apertura de interruptores. Sin embargo, pueden producirse transitorios debido a otras causas, como los cortocircuitos o fallas eléctricas. En los diagramas representativos de los circuitos eléctricos, la operación de conmutación es llevada a cabo mediante el cierre o apertura de interruptores. Se simboliza con una flecha y se indica el sentido en que será actuado el interruptor. En la figura podemos ver el esquema donde tenemos una fuente E de corriente continua de 40 volt, una resistencia y un capacitor, y el símbolo del interruptor con la flecha que indica que en un instante de tiempo el interruptor se cierra. Los transitorios usualmente tienen una duración medida en fracciones de segundo. Su estudio resulta importante porque pueden producirse sobrecorrientes o sobretensiones peligrosas en los circuitos eléctricos. Desarrollaremos el análisis de los fenómenos transitorios por el denominado método clásico, es decir, resolviendo las ecuaciones integrodiferenciales que resultan de aplicar las leyes de Kirchhoff al circuito y determinar las constantes de integración que resultan conociendo las condiciones iniciales de la red. Este método es fácil de aplicar a circuitos simples, representados a lo sumo por una ecuación diferencial de segundo orden, pero resulta complicada y tediosa su aplicación en circuitos de mayor orden por la dificultad en determinar correctamente las condiciones iniciales de la red. En este capítulo se estudiarán
por este procedimiento las redes de orden 1 y 2 en las que se incluyen conceptos y terminologías de gran interés en el análisis transitorio. El otro método que accede a este curso es el de la transformada de Laplace, que consiste en transformar las funciones y operaciones temporales en otras funciones que dependen de la frecuencia compleja generalizada S igual a sigma más j omega. El método es muy sistemático ya que permite resolver las ecuaciones diferenciales lineales de un circuito a través de ecuaciones algebraicas función de la frecuencia compleja S, con la ventaja que las condiciones iniciales del circuito quedan incorporadas de modo automático. Conmutación. Se utiliza el término conmutación para referir cualquier modificación que se produzca en el circuito eléctrico, ya sea por alteración de alguno de sus elementos o de su topología. Las alteraciones de los elementos pueden ser las siguientes: cambio de la función matemática que describe el comportamiento de la fuente, cambio del parámetro que caracteriza un elemento pasivo. La alteración topológica consiste en la modificación de la cantidad de ramas y o nudos del circuito y o de la forma en que se vinculan las ramas. Normalmente se realizan accionando interruptores o conmutadores. Régimen eléctrico. El régimen de un circuito eléctrico es el conjunto de corrientes en sus ramas y las tensiones en sus nudos. Cualquiera de estos conjuntos determina por sí solo el régimen del circuito. Régimen permanente es el régimen al que tiende un circuito después de haber experimentado una conmutación. Régimen transitorio es el régimen de un circuito desde el momento en que se produce una conmutación hasta que se alcanza el régimen permanente. Se conoce como régimen previo, llamaremos así al régimen que existe antes de la conmutación. En la figura hemos representado en un par de ejes coordenados en el tiempo las abscisas y hemos determinado el régimen previo en el instante t antes de que se conmute la conmutación, un régimen transitorio desde la conmutación hasta que se alcanza el nuevo régimen permanente. Comportamiento de los elementos ante conmutación. Resistores. La ley de Ohm establece una relación de proporcionalidad entre la tensión y la corriente en un resistor. Es decir, que cualquiera de estas variables que se fuerce mediante una fuente es seguida por sus variaciones por la otra. En la gráfica se muestra que aunque a distintas escalas, la forma de la tensión y de la corriente en función del tiempo es la misma. En rojo vemos la variación de una tensión VR en el resistor y en azul cómo la corriente sigue esas variaciones según la aplicación de la ley de Ohm. Inductor y capacitor. Las relaciones entre la tensión y corriente en los inductores y en los capacitores no son proporcionales como en los resistores, sino derivadas e integrales. De allí que no podamos esperar que las variaciones de una variable sean seguidas por la otra. Por matemáticas sabemos que si una variable es la integral de otra, tiene la propiedad que su variación es continua, independientemente de cómo varíe el integrando. En la figura se muestra una función con varias discontinuidades y su integral que resulta continua. Por el contrario, la derivada de una función continua puede tener discontinuidades. En la figura hemos representado en rojo una función I de t que es la integral de una x de t diferencial de t. X de t puede ser una función escalonada como se denota en la figura, pero vemos que esa función de x de t, al ser integral, I de t nos da una función continua. Para los circuitos L y C, la tensión y corriente están relacionados entre sí de la siguiente manera. La tensión BC en un capacitor es 1 sobre C integral de IC diferencial de T. Y en un inductor la corriente es 1 sobre L integral de BL diferencial de tiempo. Luego, la tensión en el capacitor y la corriente en el inductor variarán en forma continua. No podemos decir lo mismo sobre la corriente en un capacitor o la tensión en el inductor, que se obtienen a partir de las sendas derivadas. Y en el capacitor es C por la derivada de la tensión con respecto al tiempo y la tensión BL en la inductancia es L por la derivada de la corriente con respecto al tiempo. Otra forma de deducir la continuidad de la tensión en un capacitor y la corriente en un inductor es en base al principio de la física que establece que la energía almacenada en un cuerpo no puede variar en forma discontinua. Las ecuaciones que establecen la dependencia directa de energía
con corriente para el inductor y de energía con tensión para el capacitor son las siguientes. EL, la energía en un inductor, es un medio de L por IL al cuadrado función del tiempo. Y EC, la energía en el campo eléctrico de un capacitor, es un medio de C por BC al cuadrado función del tiempo. Leyes de conmutación. Siempre que es posible, para simplificar el análisis, se ubica el eje de tiempo de manera que en el instante de la conmutación coincide con t igual a 0. De tal manera, salvo indicación explícita en contrario, al referirnos a t igual a 0, entendemos que es el instante de la conmutación, y en t0 menos y en t0 más, el instante inmediato anterior y posterior respectivamente. Siendo así, las ecuaciones anteriores se escriben como B en 0 menos tiene que ser igual a BC en 0 más, y IL en 0 menos tiene que ser igual a IL en 0 más. BC es la tensión en un capacitor y IL la corriente en una inductancia. Condiciones iniciales. Las condiciones iniciales de una red dependen de las energías almacenadas en los elementos reactivos en T0- y de la estructura topológica de la misma en T0+ después de la conmutación. Una vez realizada la conmutación en T0+, puede aparecer nuevas tensiones y corrientes a la red como resultado de los valores iniciales anteriores y debido a las fuentes que ahora se introducen. La evolución de las tensiones y corrientes en T0+ permitirá determinar las constantes de integración y aparecen en la respuesta completa de la red para T mayor que 0. Resistencia. En una resistencia, la relación entre la tensión y corriente expresada por la ley de Ohm, B de T igual a R por I de T, según esta ecuación, existe proporcionalidad directa entre la tensión y la corriente en una resistencia, lo que equivale a decir que la corriente sigue los cambios que imponga la tensión. Si esta cambia instantáneamente, la corriente también cambiará en un modo instantáneo con una magnitud 1 sobre R de la tensión. Inductancia. En una inductancia, la relación entre tensión y corriente es de la forma B de T igual a L derivada de IL con respecto al tiempo. De esta ecuación se deduce que la corriente en la inductancia no puede variar bruscamente, ya que la tensión debería serse infinita, lo cual no tiene sentido físico. Luego, en una inductancia, al producirse un transitorio, se cumple que IL en 0 más es igual a IL en 0 menos, que representa la continuidad física de la corriente en una inductancia en el momento de la conmutación. Capacidad. En un capacitor, la relación tensión-corriente viene dada por Pc igual a 1 sobre C integral de I de T diferencial de T. O de un modo equivalente, I de T es igual a C derivada de la tensión con respecto al tiempo. Esta ecuación nos permite deducir que la tensión en un capacitor no puede variar bruscamente, ya que la corriente debería hacerse infinita, lo cual no tiene sentido físico. Luego, al producirse un transitorio en un capacitor, se cumple que BC en 0 más es igual a BC en 0 menos, que representa la continuidad de la tensión de un capacitor en el momento de la conmutación.